Los rumores de infidelidad que destruyeron el silencio. Durante años, el matrimonio entre Penélope Cruz y Javier Bardem fue considerado uno de los más sólidos y admirados del mundo del espectáculo. Lejos de los escándalos constantes de Hollywood, ambos construyeron una imagen de discreción, elegancia y estabilidad familiar que parecía imposible de romper. Sin embargo, detrás de las cámaras, las sonrisas y las alfombras rojas, comenzaron a surgir rumores cada vez más oscuros que terminarían convirtiéndose en una verdadera pesadilla emocional para la actriz española. Todo comenzó de manera silenciosa. Algunos periodistas del entorno cinematográfico aseguraban que Javier Bardem llevaba meses comportándose de forma distante durante los rodajes internacionales. Las primeras señales parecían insignificantes: llamadas interrumpidas, viajes inesperadamente prolongados y reuniones privadas que jamás eran explicadas públicamente. Pero para Penélope, aquellas pequeñas grietas empezaron a convertirse lentamente en una herida imposible de ignorar. Fuentes cercanas a la pareja afirmaban que la actriz comenzó a sospechar cuando Javier empezó a rechazar acompañarla a determinados eventos familiares. Durante años, ambos habían sido inseparables. Incluso en los momentos más complicados de sus carreras, siempre encontraban tiempo para aparecer juntos, apoyándose mutuamente frente a las cámaras. Por eso, el cambio repentino en la actitud del actor llamó profundamente la atención de quienes conocían a la pareja desde hacía tiempo. La tensión aumentó cuando varios fotógrafos captaron a Javier en actitud demasiado cercana con una mujer vinculada a una importante producción cinematográfica internacional. Aunque nunca aparecieron imágenes explícitas, los rumores explotaron rápidamente en redes sociales y programas de entretenimiento. El nombre de Penélope Cruz comenzó a convertirse en tendencia acompañado de frases crueles y especulaciones dolorosas. Al principio, la actriz intentó ignorarlo todo. Personas cercanas aseguran que ella se negaba a creer que el hombre con quien había construido una vida durante más de 16 años pudiera traicionarla. Sin embargo, cuanto más intentaba evitar el escándalo, más crecía la presión mediática. Cada entrevista, cada aparición pública y cada fotografía eran analizadas obsesivamente por los medios. Una noche, según reveló una fuente cercana a la familia, Penélope habría enfrentado directamente a Javier después de encontrar mensajes sospechosos en su teléfono. Nadie conoce el contenido exacto de aquella conversación privada, pero quienes estaban cerca de la pareja aseguran que aquella discusión cambió completamente la dinámica de su matrimonio. Ella lloró durante horas, comentó una persona anónima relacionada con el círculo íntimo de la actriz. Nunca la habían visto tan destruida emocionalmente. Desde ese momento, el ambiente en la casa familiar comenzó a deteriorarse rápidamente. Penélope, conocida por proteger ferozmente su privacidad, dejó de asistir a ciertos eventos sociales y comenzó a refugiarse en su trabajo. Algunos compañeros de rodaje notaron que se veía agotada, emocionalmente distante y mucho más silenciosa que de costumbre. Mientras tanto, Javier Bardem evitaba responder cualquier pregunta relacionada con su vida matrimonial. En varias entrevistas recientes, el actor parecía incómodo cada vez que se mencionaba a su esposa. Esa actitud no hizo más que alimentar las teorías de una posible crisis irreversible. La situación alcanzó un punto crítico cuando un medio internacional publicó que Penélope habría descubierto una relación emocional prolongada entre Javier y otra mujer. Aunque la información jamás fue confirmada oficialmente, el impacto mediático fue devastador. Miles de personas comenzaron a debatir en Internet sobre el supuesto doble rostro del actor español. Para Penélope Cruz, el dolor no solo venía de los rumores, sino también de la humillación pública. Después de tantos años defendiendo una relación aparentemente sólida, la actriz sentía que el mundo entero observaba cómo su vida privada se derrumbaba lentamente frente a sus ojos. En medio de aquella tormenta emocional, comenzaron a surgir frases estremecedoras atribuidas a la actriz. Algunos periodistas aseguraban que Penélope habría confesado a personas cercanas sentirse atrapada en un matrimonio infernal. Una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales
y titulares de prensa. La presión mediática llegó a ser tan intensa que incluso los amigos más cercanos de la pareja empezaron a tomar distancia para evitar verse involucrados en el escándalo. Mientras tanto, los fanáticos seguían esperando desesperadamente una declaración oficial que aclarara la verdad detrás de aquellas acusaciones. Pero el silencio de ambos solo hacía crecer las dudas. Con el paso de las semanas, Penélope comenzó a aparecer sola en lugares donde antes siempre acudía acompañada de Javier. Los fotógrafos captaron en varias ocasiones el rostro serio y agotado de la actriz mientras intentaba ocultarse tras gafas oscuras. Aquella imagen contrastaba brutalmente con la mujer sonriente y segura que el público había conocido durante años. Muchos comenzaron a preguntarse si el matrimonio ya estaba roto en privado, mucho antes de que los rumores salieran a la luz. Personas del entorno cinematográfico afirmaban que la relación llevaba tiempo atravesando momentos extremadamente difíciles, pero que ambos intentaban mantener la apariencia de estabilidad por el bienestar de su familia y para proteger sus carreras públicas. Sin embargo, mantener aquella fachada terminó convirtiéndose en una carga insoportable. Según fuentes cercanas, Penélope habría llegado a un límite emocional después de sentirse constantemente ignorada y emocionalmente abandonada. Aunque jamás habló públicamente de una infidelidad confirmada, quienes la rodeaban aseguraban que el dolor que estaba viviendo parecía demasiado profundo para tratarse únicamente de rumores sin fundamento. La actriz, considerada durante décadas un símbolo de elegancia y fortaleza, comenzó a mostrarse vulnerable como nunca antes. Y mientras el mundo entero esperaba conocer la verdad, una pregunta empezó a perseguir a todos. ¿Era realmente el final de una de las parejas más admiradas de España? Penélope Cruz rompe el silencio y confirma el dolor detrás de su matrimonio. El silencio terminó una tarde gris en Madrid. Después de semanas soportando rumores, titulares crueles y especulaciones constantes sobre la supuesta infidelidad de Javier Bardem, finalmente Penélope Cruz decidió hablar. Nadie esperaba que lo hiciera. Durante toda su carrera, la actriz había protegido su vida privada con una firmeza casi inquebrantable. Pero aquella vez era diferente. El dolor acumulado durante años parecía haber llegado a un punto imposible de contener. Todo ocurrió durante una entrevista aparentemente normal, relacionada con el estreno de una nueva película. Penélope apareció elegante, serena y profesional, como siempre. Sin embargo, quienes observaron atentamente notaron algo distinto en su mirada. Había cansancio, había tristeza, y sobre todo, había una especie de resignación emocional que jamás se había visto en ella. Al principio, la conversación giró alrededor de su carrera, sus proyectos futuros y su experiencia como actriz internacional. Pero el ambiente cambió por completo cuando el entrevistador mencionó discretamente los rumores sobre su matrimonio. Durante unos segundos, Penélope permaneció en silencio. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Y entonces, con una voz quebrada que sorprendió a millones de personas, pronunció unas palabras que rápidamente se convertirían en titulares en todo el mundo. No todo lo que parece perfecto realmente lo es. Aquella frase fue suficiente para provocar una explosión mediática inmediata. Las redes sociales colapsaron en cuestión de minutos. Programas de televisión interrumpieron sus transmisiones habituales para analizar cada detalle de sus declaraciones. Nadie podía creer que la actriz española estuviera, por primera vez, dejando entrever públicamente la crisis que llevaba años ocultando. Pero lo más impactante llegó después. Según varios medios presentes en la entrevista, Penélope confesó sentirse emocionalmente agotada tras años intentando sostener un matrimonio que, en privado, era muy diferente a la imagen pública que mostraban frente a las cámaras. Hay heridas que una mujer intenta ignorar durante mucho tiempo, dijo lentamente. Porque ama. Porque tiene esperanza. Porque quiere salvar a su familia. Aquellas palabras dejaron al estudio completamente en silencio, aunque nunca mencionó directamente una infidelidad confirmada. Usada. La actriz dejó claro que había vivido situaciones profundamente dolorosas dentro de su relación. Personas cercanas a la producción aseguraron que Penélope estuvo a punto de detener la entrevista en varias ocasiones
debido a la intensidad emocional del momento. Durante mucho tiempo pensé que podía soportarlo todo, continuó. Pero llega un momento en que el corazón ya no puede fingir. La prensa internacional interpretó aquellas declaraciones como una confirmación indirecta de la crisis matrimonial con Javier Bardem. Algunos periodistas incluso afirmaron que era la primera vez que Penélope reconocía públicamente haber vivido una relación marcada por el sufrimiento emocional. Las imágenes de la actriz conteniendo las lágrimas comenzaron a circular masivamente en Internet. Millones de personas expresaron apoyo hacia ella, mientras otros continuaban especulando sobre la verdadera magnitud de la supuesta traición. Sin embargo, lo que más impactó al público no fueron las acusaciones ni los rumores, sino la vulnerabilidad inesperada de una mujer que durante décadas había sido vista como un símbolo de fortaleza y perfección. Fuentes cercanas aseguran que Javier Bardem quedó profundamente afectado después de ver la entrevista. Hasta ese momento, el actor había optado por guardar absoluto silencio, convencido de que el escándalo desaparecería con el tiempo. Pero las palabras de Penélope cambiaron completamente la situación. Por primera vez, la crisis ya no era un simple rumor mediático, era real, y estaba siendo confirmada, aunque indirectamente, por la propia actriz. Esa misma noche, varios periodistas afirmaron haber visto a Javier entrando solo a la residencia familiar, evitando cualquier contacto con la prensa. Los fotógrafos captaron un rostro serio y visiblemente tensionado. Algunos medios incluso aseguraron que la pareja llevaba semanas durmiendo en habitaciones separadas. Mientras tanto, Penélope decidió refugiarse lejos del caos mediático. Personas cercanas comentaron que la actriz había pasado varios días prácticamente aislada, acompañada únicamente por sus hijos y algunos familiares íntimos. El dolor de una traición no destruye de golpe, habría dicho Penélope a una amiga cercana. Destruye lentamente, cada día. Aquella frase comenzó a circular rápidamente entre periodistas y colaboradores televisivos, aumentando todavía más la atención pública sobre el caso. A medida que pasaban los días, empezaron a surgir nuevas versiones sobre las dificultades que la pareja enfrentaba desde hacía años. Algunos afirmaban que Javier se había vuelto emocionalmente distante debido a la presión profesional y las largas separaciones provocadas por sus proyectos internacionales. Otros aseguraban que la relación llevaba mucho tiempo sostenida, únicamente por costumbre, y por el deseo de proteger a sus hijos del escándalo público. Pero independientemente de cuál fuera la verdad completa, algo había quedado claro para todos. Penélope Cruz estaba rota emocionalmente. La actriz que durante años defendió el amor, la familia y la estabilidad sentimental, ahora hablaba como una mujer profundamente decepcionada. Sus palabras reflejaban cansancio, tristeza y una enorme sensación de soledad. El público comenzó entonces a revisar antiguas entrevistas y apariciones públicas de la pareja, buscando señales que antes habían pasado desapercibidas. Miradas frías, silencios incómodos y gestos distantes empezaron a interpretarse como pruebas de una crisis silenciosa que llevaba años creciendo detrás de las cámaras. Mientras tanto, los medios españoles hablaban ya de una posible separación definitiva. Pero lo que nadie imaginaba era que lo peor aún estaba por llegar, porque tras romper el silencio, Penélope Cruz estaba a punto de descubrir una verdad todavía más devastadora. Una verdad que cambiaría para siempre su vida y la imagen pública de su matrimonio. La llamada secreta que destruyó definitivamente a Penélope Cruz. Después de su impactante entrevista, la vida de Penélope Cruz se convirtió en un caos absoluto. Los medios ya no hablaban únicamente de rumores. Ahora el mundo entero estaba convencido de que el matrimonio entre ella y Javier Bardem atravesaba una crisis devastadora. Cada movimiento de la pareja era perseguido por cámaras, periodistas y millones de personas obsesionadas con descubrir qué había ocurrido realmente detrás de las puertas de aquella aparente historia perfecta. Pero mientras la prensa especulaba sin descanso, Penélope estaba viviendo el momento más doloroso de toda su vida. Según fuentes cercanas, días después de la entrevista, ocurrió algo que terminó rompiendo completamente el corazón de la actriz. Una llamada telefónica inesperada.
Aquella noche, Penélope se encontraba sola en una habitación de hotel en París, donde debía asistir a un evento relacionado con la moda. Había intentado mantenerse fuerte frente a las cámaras, pero emocionalmente estaba completamente agotada. Personas del entorno aseguraban que apenas dormía y que llevaba semanas sufriendo ataques de ansiedad provocados por la presión mediática y los constantes rumores. Entonces sonó el teléfono. Al principio, pensó que sería una llamada relacionada con trabajo. Pero cuando escuchó la voz al otro lado de la línea, su expresión cambió por completo. Era una mujer. Nadie conoce exactamente la conversación completa, pero según versiones filtradas posteriormente, aquella llamada habría confirmado los peores temores de Penélope. La misteriosa mujer supuestamente conocía detalles íntimos de la vida privada de Javier Bardem, detalles que nadie fuera del círculo más cercano podía saber. Ella se quedó paralizada, comentó una fuente anónima cercana a la actriz. Fue como si el mundo entero se derrumbara en segundos. Después de colgar, Penélope habría permanecido llorando durante horas dentro de la habitación del hotel. Algunos empleados aseguraron haber escuchado gritos y objetos caer durante la madrugada. Al día siguiente, la actriz canceló inesperadamente todas sus actividades públicas. La noticia explotó rápidamente. Varios programas españoles comenzaron a afirmar que Penélope ya tenía pruebas definitivas de la traición emocional de su esposo. Aunque nadie confirmó oficialmente la existencia de una relación extramarital, el ambiente mediático se volvió completamente salvaje. Los paparazzi rodeaban cada lugar que frecuentaba la pareja. Las redes sociales se llenaron de teorías, acusaciones y mensajes crueles. Incluso antiguos amigos de la familia comenzaron a filtrar supuestas historias privadas a la prensa. Pero el momento más impactante todavía estaba por llegar. Semanas después de aquella llamada, Penélope y Javier fueron vistos entrando juntos a una residencia privada en las afueras de Madrid. Según varios testigos, ambos parecían emocionalmente destruidos. Algunos aseguraron haber escuchado una fuerte discusión desde el interior de la casa. «Me mentiste durante años», habría gritado Penélope en medio de lágrimas, según una versión difundida posteriormente por medios locales. Aunque jamás se comprobó la autenticidad de aquella información, el escándalo alcanzó un nivel completamente incontrolable. La imagen pública de la pareja perfecta comenzó a derrumbarse brutalmente. Por primera vez en muchos años, Javier Bardem apareció solo frente a la prensa, y, aunque evitó responder preguntas directas, su actitud fue interpretada como la de un hombre completamente superado por la situación. Su rostro cansado, su silencio incómodo y su evidente tensión alimentaron todavía más las sospechas. Mientras tanto, Penélope comenzó a aislarse casi por completo del mundo exterior. Personas cercanas afirmaban que la actriz apenas hablaba con nadie y que pasaba largos periodos encerrada sola. Sus amigos más íntimos estaban profundamente preocupados por su estado emocional. Ella sentía que toda su vida había sido una mentira, aseguró una fuente cercana. Pero lo más doloroso para Penélope no era únicamente la posible traición sentimental. Lo que realmente la estaba destruyendo era darse cuenta de que llevaba años fingiendo felicidad frente al mundo, mientras, en privado, se sentía cada vez más sola. Durante mucho tiempo, intentó salvar el matrimonio. Intentó justificar las ausencias. Intentó ignorar las señales. Intentó convencerse de que todo podía mejorar. Pero ahora ya no podía seguir engañándose a sí misma. Según varios periodistas españoles, Penélope habría confesado a una amiga que se sentía emocionalmente vacía. Aquella mujer fuerte y admirada por millones estaba comenzando a derrumbarse delante de todos. En medio del caos, surgieron también rumores de una posible separación definitiva. Algunos medios incluso afirmaron que los abogados de la pareja ya habían comenzado conversaciones privadas para proteger el patrimonio y evitar un escándalo judicial todavía mayor. La presión aumentó aún más cuando comenzaron a circular imágenes antiguas de Javier Bardem, junto a varias mujeres, relacionadas con proyectos cinematográficos internacionales. Aunque muchas fotografías podían interpretarse simplemente como encuentros profesionales normales,
Internet ya había decidido construir una narrativa mucho más oscura. Y cuanto más crecía el escándalo, más sufría Penélope. Una noche, mientras abandonaba discretamente un restaurante privado en Madrid, los fotógrafos lograron capturar una imagen que conmocionó al público. La actriz llorando dentro de un automóvil, intentando cubrirse el rostro mientras sus guardaespaldas alejaban desesperadamente a la prensa. Aquella fotografía recorrió el mundo entero, para millones de personas. Esa imagen confirmó que detrás de los rumores existía un dolor real y profundo, pero nadie imaginaba que el verdadero desenlace aún estaba cerca. Porque mientras la prensa seguía buscando respuestas, Penélope Cruz estaba preparándose para tomar la decisión más difícil de toda su vida. Una decisión que cambiaría para siempre su historia con Javier Bardem y que terminaría destruyendo la última esperanza de salvar aquel matrimonio. El final más triste. Penélope Cruz decidió marcharse para siempre. La última conversación entre Penélope Cruz y Javier Bardem ocurrió en completo silencio. No hubo gritos, no hubo cámaras, no hubo periodistas alrededor. Solo dos personas sentadas frente a frente, rodeadas por los restos invisibles de una historia que alguna vez parecía indestructible. Después de semanas de tensión, lágrimas y rumores devastadores, Penélope finalmente comprendió algo que llevaba demasiado tiempo negándose a aceptar. El amor que había defendido durante más de 16 años ya no existía de la misma manera. Aquella noche, según personas cercanas al entorno familiar, la actriz permaneció mirando en silencio a Javier durante varios minutos antes de pronunciar unas palabras que lo cambiaron todo. Ya no reconozco la vida que estoy viviendo. La frase cayó como una sentencia definitiva. Javier intentó acercarse a ella. Intentó hablar. Intentó explicar muchas cosas que durante años nunca se habían dicho claramente. Pero esta vez era demasiado tarde. El cansancio emocional de Penélope era mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Durante demasiado tiempo había luchado sola para mantener viva una relación que lentamente se estaba desmoronando. Había soportado ausencias, había ignorado rumores, había fingido felicidad frente al mundo entero, pero ahora ya no podía continuar. Según versiones cercanas, Penélope confesó sentirse emocionalmente destruida después de descubrir que había perdido completamente la confianza en el hombre con quien construyó su vida. Y para ella, aquello era mucho peor que cualquier escándalo público. Porque una vez que desaparece la confianza, el amor comienza a morir lentamente. Esa misma madrugada, la actriz tomó una decisión definitiva. Preparó algunas maletas, reunió discretamente a sus hijos y abandonó la residencia familiar sin hacer declaraciones públicas. Los fotógrafos lograron captar únicamente un automóvil oscuro saliendo de la propiedad mientras la lluvia caía sobre Madrid. Aquellas imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos. El mundo entero comprendió entonces que el final era real. La noticia provocó una enorme conmoción en España y Hollywood. Durante años, Penélope Cruz y Javier Bardem habían representado una de las historias de amor más admiradas del cine internacional. Parecían diferentes al resto de las parejas famosas. Discretos, maduros y aparentemente unidos frente a todas las dificultades. Pero incluso las historias más admiradas pueden romperse en silencio. En los días siguientes, Penélope desapareció casi completamente de la vida pública. Amigos cercanos afirmaban que la actriz necesitaba reconstruirse emocionalmente lejos del ruido mediático. Algunas personas incluso aseguraban que había perdido peso debido al estrés acumulado durante meses. Ella ya no lloraba, comentó una fuente cercana. Y eso era todavía más triste. Mientras tanto, Javier Bardem permanecía atrapado en una tormenta mediática imposible de controlar. Aunque evitó responder directamente a las acusaciones, su silencio fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta de la crisis matrimonial. Por primera vez en muchos años, el actor parecía completamente solo. Los eventos públicos dejaron de mostrar a la pareja junta. Las alfombras rojas donde antes caminaban tomados de la mano ahora se habían convertido en recuerdos dolorosos. Cada fotografía antigua comenzó a verse diferente a los ojos del público. Las sonrisas parecían falsas, las miradas parecían cansadas, y los silencios.
ahora tenían sentido. Una noche, durante una breve aparición frente a periodistas en un festival de cine, Penélope Cruz finalmente pronunció las palabras que terminaron rompiendo el corazón de millones de personas. A veces amar no es suficiente para salvar una relación. El ambiente quedó completamente paralizado. La actriz tenía los ojos llenos de tristeza, pero también de resignación. Ya no hablaba como una mujer enfadada. Hablaba como alguien que había aceptado finalmente una realidad dolorosa. Muchos periodistas describieron aquel momento como una de las entrevistas más devastadoras de toda su carrera, porque detrás de la fama, el glamour y las cámaras, aparecía simplemente una mujer herida, una mujer que había amado profundamente, y que terminó perdiéndose a sí misma intentando salvar algo que ya estaba roto. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir versiones sobre posibles acuerdos privados entre ambos para proteger a sus hijos y evitar una guerra pública aún más destructiva. Sin embargo, ninguna estrategia logró detener la tristeza que rodeaba a toda la historia. El público no veía únicamente el final de un matrimonio famoso. Veía el derrumbe de una ilusión. Veía cómo incluso las parejas que parecen perfectas pueden esconder dolor, soledad y heridas invisibles detrás de cada fotografía. Y mientras el mundo seguía hablando del escándalo, Penélope Cruz tomó la decisión de comenzar una nueva vida lejos del ruido, sin declaraciones explosivas, sin venganza, sin escándalos innecesarios, solo alejándose lentamente de una historia que, según sus propias palabras, terminó convirtiéndose en un matrimonio infernal.